tal? Buen día, Colette. Te agradecemos esta entrevista dentro del marco de su visita en abril de 2015 a Buenos Aires y posterior a su conferencia Apalabrados por el Capitalismo. En primer lugar, queríamos hacerle una pregunta respecto de por qué no considerar al discurso capitalista como un discurso, efectivamente, algo que usted mencionó en esa conferencia. Sí, hablé del fuera de discurso del capitalismo, incluso porque lo que Lacan llama un discurso es una máquina de lenguaje que permite vía los enlaces entre los semblantes establecer un lazo entre los cuerpos. Y entonces lo que Lacan llama discurso, por eso, es un lazo social entre dos o más de dos individuos. Y el capitalismo, como lo expliqué, permite grandes reuniones, conexiones, pero en sí mismo el capitalismo, su finalidad es de conectar cada individuo productor-consumidor con los objetos que el capitalismo fabrica, o sea, los objetos del mercado que llamamos gadgets, para decir que no tienen nada que ver con un deseo que sería natural, es un deseo que se industrializa casi. Bueno, en ese sentido se escucha mucho decir, para pensar la época, se escucha hablar de la ausencia del otro, de que esta época está asignada por la falta radical del otro y bueno, quería pedirle su opinión. Yo no quiero afirmar sencillamente ausencia del otro no es correcto. Hay una ausencia del otro al nivel de los goces de los cuerpos, al nivel de los síntomas, tanto en el capitalismo que en la singularidad de cada individuo, puesto que el inconsciente que preside al síntoma singular de cada uno preside a síntomas que no hacen lazos, que son singulares, que no se comparten, se pueden acercar, pero no se comparten. Entonces, al nivel de los goces y de la multiplicación actual de síntomas, podemos hablar de una ausencia de un otro unificador. Pero, sin embargo, no somos justo cuerpos. Somos sujetos hablantes que tienen un cuerpo, los dos juntos. Y al nivel del sujeto, en tanto que hablante, es su definición, en tanto que hablante es imposible decir ausencia del otro. Todo lo que podemos decir es que en el mundo actual parece que hay una fragmentación. Cada uno tiene su otro y cada grupo tiene su otro unificante. Pero no hay ausencia del otro. Más bien hay el problema de hacer acordarse entre ellos los otros mayúsculas que constituyen comunidades. Ya que mencionaba la cuestión del síntoma, queríamos preguntarle por la posición del analista, porque fue pensado, digamos, el discurso
discurso analítico como reverso del discurso del amo. ¿Qué consecuencias tenía para la posición del analista estos síntomas actuales, ¿no? Las características de los síntomas, si se pueden llamar síntomas incluso, ¿no? Oui, sería una pregunta. Efectivamente, la posición del analista me parece que es siempre la misma. El analista que ha recibido la lección de Freud y de Lacan, que va un poco más allá que la de Freud, debo decir, el analista que ha recibido estas lecciones acoge el sujeto que se presenta con sus síntomas, tal cual son. El analista no es alguien que se presenta como juzgando, evaluando los síntomas que convendría por su práctica y otro que no convendrían. Entonces, el analista debe tener la supleza, la adaptación a los síntomas que se presentan y ver cómo las fijaciones de goce del cual el sujeto padece. Y eso es el elemento que hace el psicoanálisis posible. Es que el sujeto, a veces, incluso los dichos adictos, que no se pueden destacar de un modo de goce compulsivo, no quieren, no son satisfechos por esos modos de goce. Y es la división precisamente entre el goce que se impone y el sujeto en su particularidad que no lo acepta, que permite al análisis actuar con cada sujeto. Usted dijo en la conferencia, si mal no recuerdo, que el sujeto es no todo gadgetizable. Sí, lo creo. Creo que es lo que Lacan escribe en su discurso. Como dice, hay una barrera entre el goce producido, o sea, el goce que se comparte, las formas comunes de goce, por una parte, y la verdad singular de cada uno, verdad que proviene de diversos factores, pero fundamentalmente del inconsciente, que no es colectivo, el inconsciente. Bueno, Colette, y queríamos también hacer una pregunta respecto del fenómeno de la segregación que se ve bastante hoy en día, ¿no? Y que Lacan lo menciona en la proposición, al final de la proposición, y en el seminario 11 también hacia el final, como un tema de preocupación para el analista, de investigación, incluso para la comunidad. Sí, es impactante ver que en un texto que concierne el psicoanalista de la escuela, según Lacan, termina su texto con consideración sobre el mundo, al nivel imaginario, simbólico, real, lo que indica claramente que el psicoanálisis no se desinteresa del colectivo, y como lo he dicho, para nosotros el colectivo es el sujeto de lo individual. Eso es una cita de Lacan. Y entonces, al final, efectivamente, Lacan hace una previsión, la previsión de que los campos de segregación se van a desarrollar siempre más, lo que verificamos perfectamente hoy. Y creo que en este texto, así Lacan implícitamente plantea una alternativa. O las diferencias individuales se agrupan y se vuelven compatibles vía el orden simbólico de un discurso, o si no hay más, si los discursos
se dejan de ser en acción, como dice, lo que queda es el manejo del espacio y tiempo, poner los unos, los que se parecen, en un lado y los otros en otro lado. Y la segregación no es la discriminación, es otra cosa. Las formas de segregación no son nuevas. Por ejemplo, podemos decir que en épocas, especialmente en algunos lugares, había una segregación interna al hogar de la familia. Los hombres de un lado, en el salón, tomando su whisky y su cigarro, y las mujeres en otra parte. Bon, segregación soft, pero segregación. Y las mujeres que no podían entrar en algunos lugares, en algunas religiones. Bien, entonces la segregación no es nueva, pero toma ahora la dimensión de los campos, de separación. Los campos de segregación son campos de separación. Y la segregación actual va con los muros. Se construye muros, nuevos muros. Y es cierto que es un signo de la época. Entendimos también que en su conferencia hubo como cierto llamado a sostener el psicoanálisis, ¿no? En función de que Lacan dice en varios lados que la religión triunfará o algo por el estilo, ¿no? Entonces, sí. La religión triunfará. Ahora tenemos algunas razones de pensar, al menos que la religión toma, algunas religiones y algunos aspectos toman un poder nuevo, sí, pero no es solo la religión, también la ciencia que forcluye las diferencias subjetivas, cual que sean la ciencia, incluso las biológicas, que no se dedican al sujeto, su campo es diferente. Oui, entonces, finalmente, la religión, el hecho que la religión ahora toma otra figura más exigente, que volvemos un poco a las guerras de las religiones, es quizás ligado a los efectos de la ciencia en el capitalismo, y que es una reacción, porque las religiones, a pesar de todos, no forcluyen el sujeto. La ciencia forcluye el sujeto, no la religión. La religión es una manera de tratar el sujeto. Entonces, hay un aspecto reactivo. Y en el psicoanálisis, por supuesto, que no trabaja por la religión, se trata también de tratar el sujeto y de dejar un lugar, un sitio a lo singular de cada sujeto, no a lo que tienen en común con todos. No, eso no es lo interesante. Bueno, Colette, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado. Así que, bueno, estamos esperando su visita, su próxima visita a Buenos Aires. No todavía. Si me dejan a marcharme. Bueno. Parece que hoy las ceniceras han volado para otro lugar, por suerte. Bueno, muchísimas gracias, Colette. Gracias a ustedes. Bueno, fue un placer estar en Buenos Aires.